Hablamos de comunidades que durante mucho tiempo han trabajado con estos temas, ¿no? Una de las comunidades más representativas, sobre todo por su fundador, estamos hablando de la comunidad Mincacuy, Tahuantinsuyupac de Hurlingham, y nosotros acá hemos hablado mucho de la comunidad y hablamos mucho con nuestro querido Taita Carmelo, nuestro profe de Quechua, también de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que falleció, pero que ha dejado un legado importantísimo con su comunidad, con su familia. Se presentó su libro en la feria del libro, estuvimos allí cubriéndolo, y además es una comunidad que trabaja mucho la espiritualidad, la cosmogonía, la cultura. Entonces ya estamos en comunicación con Gustavo Sardinas, Rumi, Ulpu, como nos gusta llamarlo, nuestro querido hermano, quien va a ser uno de los oradores en la jornada de mañana. Rumi, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Zulema? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rumi? Acá, Kamal y Zulema te saludamos. Qué gusto verte, hermana. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, así que expectante para mañana, porque entendemos que es un día bastante especial, ¿no? Por todo lo que acontece a nivel coyuntural y político, pero bueno, sin embargo, por lo menos lo que es provincia de Buenos Aires, pareciera que es como una isla entre todo un país que parece que, bueno, nada, lamentablemente, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, por lo menos estamos acá y mañana a exponer un poco nuestras palabras, nuestro sentir y pensar, así que entre los diversos pueblos que estamos acá conviviendo en Buenos Aires, así que eso también va a estar bueno. Rumi, tu comunidad está en el partido de Hurlingham. Ustedes allí vienen trabajando hace muchísimo tiempo en en el espacio de su comunidad, en las casas de cada uno de los miembros de la comunidad, en los espacios públicos. Recuerdo ese mural ahí al costado de la estación de trenes. ¿Cómo vienen trabajando en estos últimos tiempos con el municipio, con los distintos gobiernos también? Digo, ¿se piensa una política pública desde el Estado municipal con las comunidades de la región? Bueno, es un poco la idea, ¿verdad? Es un poco de ponerlo en práctica, pero sí, a ver, digo, les cuesta un poco entender, digamos, ¿no? Por ejemplo, a los municipios de que hay comunidades, porque siempre conocen como por lo menos Hurlingham tiene la característica de que hay como una comunidad inglesa, galesa, irlandesa, ¿entendés? Después española, italiana, y de repente estamos nosotros, ¿quiénes son, no? Entonces, pero bueno, ahí un poco hemos empezado a partir desde hace un tiempo en esta gestión, por así decirlo, que hay con este nuevo intendente, que es un intendente joven, que la verdad que tiene buena onda, él viene del palo de la cultura. Damián Celsi, el intendente de Hurlingham. Ahí va. Y entonces con él en su momento nosotros como espacio y también como también sujetos políticos, digamos, que estamos acá en el barrio y decidimos a ver qué hacemos, ¿no? Porque también era un momento en el que hay que meterse, por así decirlo, ¿no? Más que nada también en el territorio, ¿verdad? Entonces ahí hicimos como una lectura política y bueno, nos empezamos un poco a juntar con él. La verdad que venimos haciendo varias cosas con respecto a lo que tiene que ver en esta alianza, por así decirlo. Por ejemplo, con ceremonias de Pachamama, hay como una agenda mucho también con el tema de lo que tiene que ver con los murales. Después cuestiones más así con respecto a en algún momento presentar el libro. Así que bueno, ahí con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, también sé que hay un parque ahí que lo están como tratando de cuidar y ahí también nos van a llamar para ver en algún momento qué actividades podemos hacer. O sea, de a poquito, a medida que va pasando el tiempo, tenemos muy buena relación con ellos, así que bueno, por suerte estamos ahí en contacto directo con el municipio, digamos, con la parte de cultura más que nada, ¿no? Claro, trabajando de manera conjunta y haciendo ver esta idea, ¿no? De que justamente los municipios, la provincia de Buenos Aires está compuesta por muchísimos pueblos, por muchísimas comunidades, no solamente indígenas, 120 comunidades indígenas en la provincia de Buenos Aires, pero digo también colectivos migrantes, colectivos y comunidades afrodescendientes, muchas organizadas, otras no organizadas, pero que forman parte de este territorio, ¿no? Y acá
vamos un poco y salimos un poco del municipio de Hurlingham y vamos a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en esto que va a suceder en el día de mañana, un ciclo organizado por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y allí desde nuestra Dirección de Diversidad y Prácticas Identitarias, desde el Instituto Cultural estamos acompañando también, pero sobre todo desde las voces de los hermanos y las hermanas. No sé si sumamos a la charla, si está por allí, a Julián Krieger, él es director de Enlace Institucional dentro del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá Zulema y Kamala, te saludamos. Buenas Zulema, buena Kamala, un gusto. Y está Rumi también, acá estamos todos compartiendo a través... Hola, ahí. Juli, bueno, nada, sí, contanos de esto que se está preparando para mañana. La actividad de mañana, el encuentro, la veníamos pensando en el marco del mes de abril, del Día del Indio Americano, el día de la Semana del Indio Americano. Bueno, por diversos motivos no se dio. Se da en mayo, mañana, martes 13, y la idea es, un poco el título lo sintetiza, ¿no? Políticas indígenas en la provincia de Buenos Aires. Es un poco los protagonistas van a ser hermanos de los 4 pueblos con más presencia en la provincia de Buenos Aires. Obviamente hay más pueblos, pero bueno, los 4 pueblos son el Colla, el Guaraní, el Com y el Mapuche. Patricia Cayulado de Tres Arroyos va a estar un poco llevando la voz del pueblo mapuche, el Rumi del pueblo Colla Quechua, José Benítez, muy buena experiencia en lo que es titulación y regularización dominial, están al borde de conseguir la propiedad comunitaria, y la hermana Verónica Gómez, que es una hermana guaraní de Quilmes, profesora de lengua guaraní, de cultura guaraní, y que ha ejercido la profesión en el CUY. Tiene una experiencia muy buena en Punta Querandí, donde el municipio de Tigre paga los honorarios de los docentes, así que, bueno, ese va a ser el panel central. Después la actividad la organizamos junto con el Instituto de la Cultura de la provincia de Buenos Aires, así que la apertura va a estar a cargo de la compañera Zule y del compañero Nehuen. Un poco son los dos organismos que creo yo empujan y llevan estas cuestiones. La idea es poner sobre la mesa, bueno, desde ya las experiencias organizativas, pero sobre todo poner sobre la mesa política pública indígena y para población indígena, de y para población indígena en la provincia de Buenos Aires, recorriendo diferentes temáticas, ¿no? Ahora si da un poco, desarrollamos un poco las temáticas. Pero bueno, contento con la actividad, hoy todo el día fortaleciendo un poco la convocatoria, y bueno, también podemos hablar de la convocatoria. Rumi, estamos compartiendo este encuentro con nuestro querido hermano Rumi de la comunidad Mincacuy de Hurlingham, y uno de los referentes también respecto de cómo pensar y construir desde la identidad, desde la comunidad en la urbanidad, que no es lo mismo que en otros territorios. Rumi, ¿cómo, y además en tu experiencia articulando con muchos espacios también, ¿no? Sobre todo de tu Rumi es una autoridad espiritual también, ¿cómo ves esta articulación o esta presencia del Estado, sobre todo, ¿no? Del Estado provincial, ya si se quiere, respecto de los pueblos originarios? ¿Hay una mirada de entenderlos? Hace un tiempo hablábamos de la folclorización de los indios, ¿no? Entre comillas, esto que, ¿no? Cómo servía esa folclorización, pero eso es algo que las nuevas generaciones vienen cuestionando. Y cuando hablo de nuevas generaciones, hablo de generaciones como el Rumi, ¿no? Porque justamente su papá, el Taita, vino sembrando un largo camino junto con otros muchísimos hermanos y hermanas, ¿no? Hoy hay otra forma de entender esa construcción y hablamos de política indígena. ¿Cuál es tu mirada, Rumi? Y bueno, yo creo que en realidad viene un poco a lo que es la historia, ¿no? Un poco de sus inicios, ¿no? Cómo la cultura andina influenció directamente, ¿no? En esto lo que se llama Argentina, ¿no? Por el Cerro Rico de Potosí, que se llama Argentum, que por La Plata, después también el sol de la bandera argentina, que representa el sol inca, ¿no? El primer himno que en su momento también decían que ofendía a los españoles, por eso sacaron esa estrofa que hablaba sobre el Inca, digo, ¿no? Las proclamas de la independencia de 1816, que eran más en quechua Runasimi que en castellano, digo,
San Martín, Belgrano, Güemes, proponiendo al hermano Tupac Amaru como nuevamente el gobernante inca, una monarquía inca, y bueno, desde ahí, yo qué sé, hasta lo que tiene que ver después con una negación y demás que tuvo la pluma liberal, hoy en día nos encontramos donde, por ejemplo, hubo, por lo menos, puedo hablar, mi papá le tocó un poco más de la época de la dictadura, pero yo puedo hablar un poco más de la democracia, y sin embargo nos encontramos con gobiernos, por ejemplo, no sé, del 2003 en adelante, donde empezaron a ver, empezamos a entender que había un Estado presente porque siempre vivimos con un Estado ausente, ¿verdad? Un Estado que la única presencia que tenía era, por lo menos hablo de la urbanidad que nos tocó a nosotros, que eran los paros y la represión, ¿verdad? Entonces, nunca vimos un Estado presente. Era por ahí algo que nos contaban algunos abuelos, que les tocó venir hace mucho tiempo acá y que, bueno, por ejemplo, era eso. Pero, sin embargo, de ver cómo se empezaban a ganar derechos, no sé, por lo menos festejábamos cuando se metieron a los militares presos, digo, no toda esa época de impunidad, la lucha de lo que fue en el año 92 por instalar lo que era el contrafestejo, ¿verdad? Donde se luchó mucho para que se sacara ese día de la raza, ¿no? Y bueno, nada, en ese contexto, digamos, de Estado presente, ahora vemos cómo tanto nosotros como pueblos originarios, todo lo que tiene que ver colectivo LGTB, el feminismo y un montón de organizaciones cooperativas, comunitarias, que veníamos accediendo a una serie de derechos, hoy en día vemos que a nivel nacional estamos retrocediendo. Y eso un poco nos angustia, ¿verdad? Por eso digo que es importante hoy tener la estrategia, digo, ¿no? De también tener una mirada política por lo menos nosotros donde estamos, con el municipio, porque somos actores no solamente sociales, culturales, espirituales, sino también políticos. Y es importante hoy en día empezar a tejer ese lazo que en su momento social que se había roto con la dictadura, que después con mucha paciencia y con mucho tiempo se volvió de vuelta a entretejer, ¿verdad? Y ahora estamos en un momento donde se está polizando de vuelta, pero sin embargo, creo que hoy es importante entender los conceptos de que no caer de vuelta en ese individualismo, del sálvese quien pueda, la meritocracia y demás, porque en realidad nosotros estamos tratando de dar como comunidad una batalla contracultural, por así decirlo, ¿no? Desde la ceremonia y demás, que no solamente son espirituales, sino también tienen que ver con un hecho político. Y en esto es sembrar de vuelta comunidad, esa comunidad organizada, digamos, ¿no? El que no solamente sale de los pueblos, sino también del pueblo argentino. Cuando nosotros nos organizamos, empezamos a crear cosas. Y en eso es empezar también a crear, no solamente de donde vivimos, sino también de donde habitamos. Entonces creo que me parece hoy por hoy es importante, digamos, ¿no? De esta islita que quedó acá en provincia de Buenos Aires, que en los cuales todavía tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, donde está la voluntad política, creo, de empezar a resguardar algunas de las políticas que han quedado y que Nación no puede meter la mano, por esa cuestión negacionista que tiene, odio contra todo el pueblo, hacia sus trabajadores, ¿no? Hacia sus abuelos, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia la salud, hacia la educación. Digo, la verdad que estamos en un momento en el cual creo que es muy importante empezar a sembrar la unidad y la comunidad, ¿no? Y en eso creo que es importante, digo, porque para nosotros como comunidad en los últimos tiempos venimos haciendo una serie de denuncias, así con el CEPAI, con los IVAs, ¿no? Cómo están arremetiendo contra nuestros derechos, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, estamos en un lugar que tiene que ver como provincia de Buenos Aires, pero lamentablemente tenemos mucho contacto con los hermanos de los territorios y es lamentable lo que está pasando. Entonces, por eso creo que lo de mañana va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar también los propios hermanos de los pueblos, que eso también es muy interesante. No se da eso, siempre hablan muchos por nosotros, ólogos, estudiosos, esto, aquello, lo otro, pero creo que por primera vez acá en provincia de Buenos Aires se va a dar algo de que tengamos la voz propia, la de los propios pueblos, en esa diversidad, mancomunadamente y con ese espíritu de comunidad. Es eso lo que nosotros mañana vamos a tratar de expresar y bueno, un poco también agradecer y felicitar al espacio, ¿no? Que en los cuales están propiciando esto, que para nosotros es muy importante, porque también somos actores políticos dentro de lo que tiene que ver provincia de Buenos Aires. Y acá estamos, ¿no? En esta diversidad, acá en el barrio donde vivimos nosotros, hay quechuas, hay aymara, hay guaraníes, hay pilagá, hay cachaquíes, hay mapuche, digo, o sea, el barrio nosotros si bien somos más la mayoría de collas quechua, pero sin embargo, con ese trabajo de empezar a trabajar fuertemente sobre la identidad cultural, hemos logrado hacer despertar a muchos hermanos y hermanas
con respecto a esto, y bueno, eso también un poco el trabajo que venimos haciendo, en los cuales, por ejemplo, es lo que dejó mi padre, el Taita Ulpu, también un compañero, un militante, y también nosotros como sus hijos, pero también como militantes y compañeros, pero también con nuestra huipala, ¿no? Con nuestra identidad, y bueno, soñando una Argentina más inclusiva, soñando una Argentina que entienda la diversidad y que también entienda de que también tiene dentro de su territorio muchos pueblos y naciones que dentro de su constitución los ha reconocido en el año 94. Así que desde ahí es lo que nosotros pretendemos también, una construcción colectiva y comunitaria. Qué claro, Rumi, claro en el sentido respecto del posicionamiento de los pueblos, pero también en el sentido de qué política es necesaria construir dentro de los estados. Julián, dentro y sobre todo desde tu lugar del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, ¿qué o cuáles son las áreas más contundentes respecto de pensar las políticas públicas dentro del Estado provincial, sobre todo entendiendo las necesidades que tienen los pueblos originarios, ¿no? Muchas en procesos de construcción, algunas con todo para hacer, pero ustedes claramente tienen identificado algunas áreas y puntos y otras que se están haciendo, ¿no? Hay ministerios que tienen áreas de pueblos originarios o espacios o ministerios que trabajamos la diversidad cultural. ¿Cuál es tu análisis, que también es un poco el puntapié para esto que va a suceder mañana? Sí, el CEPAI fundamentalmente, si queremos sintetizarlo, la función principal que tiene es la del reconocimiento jurídico. Entonces cualquier comunidad o nuevo reagrupamiento comunitario que se autoidentifique con un pueblo originario, después de hacer una serie de trámites, de pasar por una serie de consultas, de participación y demás, el CEPAI es el organismo encargado del el reconocimiento jurídico. En concreto, la emisión de una personalidad jurídica que tiene después un alta en la FIP y una cuenta en el Banco Provincia. Entonces, fundamental el reconocimiento jurídico. Esa es la potestad principal, central y demás. La segunda potestad fundamental tiene que ver con garantizar la participación. Por eso el CEPAI es un organismo cogestionado. Si bien pertenece al organigrama del Poder Ejecutivo Provincial, en concreto está en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y ahí está el CEPAI, Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, y es cogestionado porque se cogestiona con la participación y la elección de la provincia de Buenos Aires. Eso, los representantes de los pueblos de la provincia de Buenos Aires son los llamados CIBAS, consejeros indígenas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas dos como patas fundamentales. Después hay todo un bagaje de todo lo que implica una política indígena, que si queremos está medio condensado en una dirección en la que estoy ejerciendo yo actualmente, que se llama Dirección de Enlace Institucional. Todas las problemáticas, lengua, educación, cultura, ambiente, tierras, todo eso, lo que se supone en términos del organigrama es que eso hay que cogestionarlo con otras áreas del gobierno provincial. Entonces, pero para que quede claro es, una comunidad, una organización indígena quiere un reconocimiento jurídico, tiene y puede hablar con el CEPAI para iniciar ese proceso. Clarísimo. De hecho, hacemos un llamado a que se inscriban, se avanzó bastante en eso, sobre todo, como decía el Rumi, ¿no? El desastre nacional, porque la personería históricamente con peso era la del INAI. Bueno, acá estamos de la provincia de Buenos Aires tratando de compensar y que los golpes de nación no sean tan fuertes. Después la participación, garantizar participación en cualquier proceso, en cualquier proceso de consulta libre previa informada, en un proceso de restitución de restos, en un proceso de alguna confrontación de carácter ambiental, de una confrontación por disputa por la tierra, por garantizar que el acceso a la salud pública, por garantizar el acceso a la educación pública, sean en becas, etcétera, diferentes problemáticas. Bien, eso implica todo
una cogestión con las diferentes áreas del gobierno Es provincial. a eso lo que iba a ir, y eso es algo que se va a reflejar mañana también para los oyentes, amigos, amigas que nos están escuchando, les interesa esta temática, también esto. En la jornada de mañana estarán presentes representantes de distintas áreas del ministerio. En el gobierno de la provincia hay 2 ministerios que tienen áreas muy puntuales de pueblos originarios. Uno es el Ministerio de Salud, que tiene su área de salud intercultural. Acá hemos entrevistado muchísimas veces a Isabel Araujo, su referente. Y por otro lado tenemos a la Ministeria de las Mujeres y la Diversidad, donde está Alejandra López Comendador, con todo su equipo de compañeras y hermanas, ¿no?, que trabajan justamente la perspectiva indígena dentro de ese ministerio. Sí, después hay otros ministerios que tienen trabajan la diversidad cultural, pero de manera más interseccional, ¿no?, más a lo largo de todo el ministerio. Por eso mañana es importante esta mirada, ¿no? Que los distintos actores, que los distintos trabajadores del Estado, pero sobre todo con responsabilidades políticas, ¿no?, puedan dialogar con nuestros hermanos y hermanas, podamos repensar las políticas que se están construyendo, qué significa la política desde la pluralidad cultural, qué significa, o desde la plurinacional, digamos, que es algo que nosotros también discutimos mucho en los conceptos. Por eso invitamos, por supuesto, habrán representantes de la universidad, la UNLP, nuestra querida universidad, trabaja sus distintas facultades muy fuertemente ese tema, la Facultad de Trabajo Social lo hace, la Facultad de Periodismo y Comunicación lo hace, Humanidades en sus distintas medidas también. Entonces es poder poner en diálogo. Va a ser un primer encuentro, pero seguramente vendrán muchos más porque esperamos que haya mucho más trabajo. Y ya cerrando esta entrevista, invitarlos a un cierre, a unas últimas palabras, y sobre todo agradecida por poder reflexionar y darnos el tiempo de compartir cómo pensamos la política, ¿no? La política hacia los pueblos originarios en estos contextos, ¿no?, donde también discutimos el racismo, el odio, los discursos negacionistas. Qué importante poder reivindicarnos desde nuestra identidad y dentro de las políticas del Estado. No sé quién quiere arrancar, Julián o Rumi. Y tiro yo, así cierra el Rumi. Me parece muy bien. No, agradecido por el espacio. Creo que mañana va a ser una jornada que va a tener fuerza. Se va a grabar, así que la van a poder ver. Va a haber sala de Zoom, la participación es presencial y también virtual, así que invitamos a todos los hermanos y hermanas que no puedan acercarse presencialmente a estar en la sala de Zoom. En la medida de lo posible vamos a tratar también de que participen desde la sala de Zoom. Vamos a priorizar obviamente la participación presencial. La idea es que haya una primera ronda de exposición de los expositores y luego un ida y vuelta con el público y con el público presente, que también va a ser protagonista, y calculamos que la actividad durará 2 horas. Bien. Nada, nosotros creemos que Argentina es plurinacional, que una nación básicamente es una nación porque tiene lengua, emblema y cultura, y que la provincia de Buenos Aires es plurinacional, por eso avanzamos y siempre estamos al pie del cañón para hacer que mayor cantidad de municipios sean plurinacionales, y bueno, trabajamos para que la provincia sea plurinacional y que eso tenga una correlación, un correlato institucional con políticas públicas potentes, eficientes, de llegada, y bueno, eso. Así que los esperamos mañana y muchas gracias por el espacio. Gracias, Julián. Rumi, dejamos el cierre para vos. Bueno, yo quiero recordar el momento en el cual mi papá, en una de las últimas ceremonias, de un 24 de marzo que hacemos para el equinoccio de otoño, que honramos ahí a las aguas, me acuerdo que me dijo, pasó la guara, dijo, bueno, ahora les toca a ustedes. Dice, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, no es que esté cansado, pero ahora les toca a ustedes. Creo que nos está pasando eso a nosotros ahora, ¿no? O sea, somos una generación en la cual continuamos con un legado, ¿no? Con una generación que empezó a luchar a partir de 1992 y antes también, pero digo 1992 porque fue un despertar para nosotros, para los pueblos, ¿verdad? Y para nosotros creo que mañana va a ser también histórico porque va a ser por primera vez, digo, ¿no? De sentarnos, ¿no? Como bien decías por ahí, Zulema, con distintas instituciones que tienen que ver dentro de un Estado, entre el gobierno provincial y demás, y tenernos paciencia de los dos lados, porque en realidad nosotros cuando hablamos todo el tema de educación estamos con una cuestión descolonizadora, cuando hablamos de la cuestión de salud es diferente también, entonces creo que esto sirve un poco para empezar a conocernos, por así decirlo, y
aprovechar estos espacios para poder generar como un equilibrio, ¿no? entre la mirada del Estado y entre la mirada de los pueblos. Pero por primera vez estamos sintiendo de que podemos empezar a charlar, que eso es muy importante, ¿no? En el mes de la Chacana Raimi, que es el mes del encuentro. Entonces me parece que también eso va de la mano y aprovechar, ¿no? Porque la verdad que por los tiempos políticos que nos está pasando, que lamentablemente la está sufriendo todo el pueblo argentino y ni hablar los pueblos originarios. Entonces por eso creo que es muy importante y para mañana también ponerle todas las ganas, la energía, convocar, que vengan los hermanos, las hermanas, porque la verdad que realmente nosotros tenemos que generar acá un hito, realmente tenemos que dejar sembrar una semilla de que no sea ni la primera ni la última, porque la verdad los tiempos así lo están declamando por nuestros ancestros, por nosotros y por los que vienen. Así que el sueño de nosotros también es llegar a entender que, por ejemplo, la militancia entienda que la justicia social que nosotros siempre que hacemos, también propagamos y luchamos, para nosotros es como el buen vivir. Digo, eso para que se entienda, ¿no? Desde ahí poder caminar juntos hacia la construcción de una Argentina más inclusiva, más igualitaria, con derecho para todos, todas y todos. Así que desde ahí es donde nosotros nos planteamos eso, ¿verdad? Así que por los nuestros, por todo, por por el genocidio, lo que fue hace 500 años, pero también con lo que fue con los desaparecidos. O sea, en eso unir, ¿no? Porque la verdad que creo que me parece más que nunca tenemos que empezar a unirnos y tejer esa fuerza, desde acá, desde abajo, de provincia de Buenos Aires. Así que agradezco al CEPAI, agradezco al CIBA, a los organizadores, porque creo que para mí es un hito histórico para mañana. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rumi. Hermosas palabras, hermoso cierre. Nos encontramos mañana, allí a partir de las 5 de la tarde, 49 entre 4 y 5, Ciudad de La Plata. Dos queridos hermanos, además, siempre es un honor y una alegría poder caminar juntos en este otro espacio con estos hermanos, pero también los caminamos y transitamos desde hace muchísimos años en la militancia también. Así que Julián, Rumi, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Julián Krieger, director de Enlace Institucional dentro del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Rumi Sardinas, el responsable ahora de la comunidad Mincacuy de Hurlingham. Queridos hermanos, y además esto, ¿no? Entretejiendo lazos y redes, pensando la política indígena en la provincia de Buenos Aires.